Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a SEDUC y a La Voz del Interior por esta invitación. La verdad es un lujo estar acá y es un lujo que me acompañe Pablo López, quien es, además de un altísimo funcionario de la CAF, que es un organismo internacional, es un gran amigo, es una persona que me ha acompañado en todo el proceso de gestión que llevé adelante en la ciudad de Córdoba, cuando en la gestión de Martín Zarzora, donde desde el primer día tomó la decisión, y el equipo, por supuesto, siguió adelante, de transformar una ciudad construida en términos normales, una modalidad tradicional, a llegar a ser una ciudad inteligente. Evidentemente no llegamos a ser una ciudad inteligente por varios factores, porque obviamente es un proceso muy dinámico, continuo, exige mucha transformación, hay muchos obstáculos en el momento que uno decide y programa llevar adelante ese proceso de transformación para ser una ciudad inteligente, pero se inició un camino que seguramente hoy el intendente actual, el doctor Daniel Pacerini, junto con su equipo, lo debe estar continuando. Pero quiero primero, si me permiten, para que ustedes tengan una idea de la envergadura del funcionario que la verdad que para mí es un privilegio que esté en Córdoba y que nos acompañe. Él es ingeniero civil especializado en urbanismo, coordinador de vivienda, hábitat en la Gerencia de Desarrollo Urbano, Agua y Economía Creativas de la CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Previamente a esta posición fue coordinador de Desarrollo Urbano de la Vicepresidencia de Desarrollo Social. Él, de título de grado, es ingeniero, pero tiene 2 maestrías en Planificación de Desarrollo con mención en Economía Urbana, otorgado por la Universidad de Londres, y una maestría en Administración Pública. La verdad que es un lujo tener a un profesional, no solamente de la calidad de técnica de Pablo, sino de la calidad humana, que todo el tiempo nos ha acompañado y espero que nos siga acompañando en este proceso que es tan interesante de construir una ciudad inteligente. Pero vamos a empezar con este tema y quiero preguntarte, porque este concepto de ciudad inteligente, viste, es un concepto como flexible. Le vamos poniendo contenido en función de la situación en que nos encontremos. ¿Y qué es para vos y que para que todos tengamos el piso de información, qué es una ciudad inteligente? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Muy bajo, ahí. Gracias por tu generosa presentación, Alejandro. Para mí también es un placer poder estar aquí y compartir algunas de las ideas que estamos trabajando en el banco alrededor de estos temas. Yo me imaginaba, esta pregunta introductoria y había preparado algunas láminas como para dejar reflejada algunas de las ideas fuerzas que nos parece a nosotros desde CAF y del equipo de desarrollo urbano que merecen la pena ser destacadas alrededor de esta idea de ciudad inteligente, ¿no? Es un concepto que ya tiene varias décadas, que probablemente IBM fue la empresa que impulsó con mucha fuerza esta idea, con esta idea de pensar en la tecnología como un medio para resolver muchos de los problemas urbanos. Pero creo que, un poco como lo que discutimos en CAF, toda esta idea tecnológica que encierra este concepto de ciudad inteligente termina siendo una cuestión más instrumental, ¿no? Esto de pensar en sensores, en drones, en imágenes satelitales, en aplicaciones, en el uso de grandes volúmenes de datos. Nosotros creemos que si no hay una idea de modelo de ciudad atrás, eso pierde un poco de sentido, ¿no? Y lo vemos al recorrer las ciudades de América Latina y el Caribe, fundamentalmente porque ese es el área de intervención nuestra, que muchas veces se cae en esa falla, ¿no? De poner por delante la meta de
contar con tecnología en las ciudades, de contar con la posibilidad de manejar grandes volúmenes de información, pero ese modelo de ciudades y de ciudades hacia donde se quiere ir está ausente, ¿no? Y finalmente esa tecnología cae en un vacío, ¿no? Entonces yo creo que un punto de partida de una ciudad inteligente es fundamentalmente pensar en el bienestar de las personas, ¿no? Ese es el fin último de lo que debería ser la gestión urbana, cómo mejorar la calidad de vida de las personas, cómo mejorar cuestiones vinculadas a la inclusión social, cómo mejorar o cómo generar una ciudad más equitativa, una ciudad más amigable con el medio ambiente, una ciudad más productiva. Y en todo caso, en una segunda instancia viene esta cuestión instrumental, cómo podemos gestionar ese objetivo, ¿no? Entonces, yo quisiera pasar rápidamente a algunas ideas, donde quería empezar con esta primera lámina. Cuando uno piensa en el modelo de ciudad, hacia dónde se quiere ir, yo diría que hay un consenso bastante generalizado tanto en la academia y cada vez más en el ámbito público, sobre todo en los responsables de gestionar las ciudades, de qué es lo que debería ser una ciudad moderna, ¿no? O una ciudad inteligente. Y en primer lugar, yo diría que hay dos aspectos claves a considerar en ese concepto de ciudad moderna, y es obviamente una ciudad pensada para facilitar la vida de la gente y que encierra en términos espaciales, en términos físicos, algunas características. En primer lugar, una ciudad compacta, una ciudad que ocupa de manera inteligente el suelo. Cuando digo ocupa de manera inteligente el suelo, es que controla de manera inteligente la expansión de las ciudades. Hay una característica generalizada en todas las ciudades en el mundo y particularmente en América Latina, que son las ciudades se expanden de manera mucho más rápida que lo que crece la población. Eso trae costos enormes para los responsables de gestionar las ciudades, costos para proveer la infraestructura, para proveer los servicios, pero hay una idea de que mejorar las densidades, aumentar las densidades en las ciudades, generar viviendas en altura, poblar la ciudad de espacios verdes para poder contribuir a la mitigación de las emisiones, poder generar una interacción adecuada entre las zonas urbanas, periurbanas y las zonas rurales. Son todos elementos, un poco esta lámina trata de reflejar algunos de esos elementos que van construyendo ese modelo de ciudad. Esto obviamente para responder a una serie de desafíos que atraviesan las ciudades en el mundo y particularmente en América Latina, y acá traigo un poco, por ahí la pregunta tuya, Alejandra, de qué significa una ciudad inteligente, creo que también qué significa en el contexto latinoamericano, particularmente argentino, y también en este caso para Córdoba, ¿no? ¿Qué significa tener, qué características debería reunir una ciudad inteligente en este contexto, ¿no? Que probablemente no sea el mismo de una ciudad europea, una ciudad americana o una ciudad asiática. Entonces, el primer desafío creo que está vinculado a cómo se ocupa el suelo. Digo, ahí, atado a esta idea, a este modelo de ciudad compacta, obviamente que se contradice con la expansión descontrolada del suelo urbano. Hay obviamente una fuerza muy importante que motoriza esa expansión y que es el deseo de los individuos, de las familias, por tener espacios más grandes para vivir, tener un patio más grande también en su casa, y obviamente eso va en contra de lo que significa ocupar una vivienda de esa característica en el centro de las ciudades, donde generalmente el precio del suelo es mucho más caro y obviamente la tendencia natural es ocupar las periferias de las ciudades. Ya al final le voy a mostrar un mapa, en el caso de la ciudad de Córdoba, cómo esas periferias lo ocupa tanto las clases altas como las clases bajas, los estratos socioeconómicos más altos como los más bajos, porque obviamente el tema del precio del suelo es un tema no solamente de Córdoba o de Argentina, del mundo en general. Nosotros hemos visto estudios que se han hecho para la región donde el precio del suelo en algunas ciudades se duplica cada 6 años, cada 8 años, mientras que los ingresos del latinoamericano promedio se duplica cada 80. Entonces, ese desacople entre el precio de la vivienda, que obviamente está motorizado por el incremento del precio del suelo, y los ingresos es inevitable.
y es inevitable, obviamente, esto de que la vivienda asequible sea cada vez más difícil de acceder, ¿no? Y el otro tema tiene que ver con la movilidad en las ciudades. Y acá este concepto de ciudades inteligentes muchas veces se piensa para poder administrar la movilidad en términos de eficiencia en el uso del transporte público, privado, etcétera. Pero digo, si este concepto de movilidad no está atado a ese modelo de ciudad, también pierde sentido. Digo, tradicionalmente uno de los principales problemas que se han enfrentado los sistemas de movilidad en las ciudades es esto de poder trabajar de manera estanca, de compartimentos estancos en las municipalidades, ¿no? Donde hay una secretaría de planeamiento, una secretaría de transporte, que la mayoría de las veces no se hablan, y no puede estar disociado la planificación urbana de lo que es la planificación de la movilidad. Y acá entran a jugar también un conjunto de ideas, de valores que la gestión urbana tiene que promover. Por ejemplo, ¿qué hace en cuanto a dirimir esta competencia entre el transporte privado y el transporte público? O el transporte motorizado versus el transporte no motorizado. ¿Cómo la ciudad se piensa para que alguno de estos modos predomine sobre el otro? Digo, lo que hay un consenso generalizado que la mayoría de la gente usa transporte público, en general en las ciudades, la mayoría de las personas se mueven en transporte público, pero el espacio público, las calles, son ocupadas principalmente por el transporte privado. Entonces, digo, hay también un tema de equidad que desde la gestión urbana, de una gestión inteligente, tiene que resolverse, ¿no? Y no puede resolverse de manera sectorial, o sea, la gente de transporte no puede resolver ese tema si no se resuelve en conjunto con este modelo de ciudad, con la ocupación del suelo, con el modelo de ciudad que se quiere construir. El otro tema tiene que ver con la reducción de emisiones. Hay también está aceptado que en las ciudades son fuentes muy, muy importantes de generación de emisiones. A nivel global no es el caso de América Latina. América Latina no es una región que contribuya significativamente a las emisiones, pero sí hay una agenda que está cada vez más aceptada por todos los encargados de gestionar las ciudades, de que en las ciudades también hay una tarea de contribuir a esa reducción de emisiones a nivel global. Y por lo tanto, por ejemplo, toda la agenda en torno al enverdecimiento de la ciudad, al tema de por ejemplo, este día que se habla de los bosques urbanos en las ciudades, está formando cada vez más parte de las agendas de las gestiones urbanas en toda América Latina y el Caribe, ¿no? Atado a esto, está el tema de la eficiencia energética, otro gran desafío que enfrentan las ciudades. El crecimiento de la demanda de energía es independiente de los ciclos económicos. La demanda de energía crece cuando uno ve los cortes históricos. La demanda de energía crece, con lo cual hay un desafío por parte de las ciudades de cómo no solamente contribuir a una generación más sustentable energética, sino también cómo distribuirla de manera eficiente. Hay ciudades que ya están pensando y que ya se están instalando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en Japón, hay muchas ciudades que están trabajando en estas microredes, en barrios con microredes de energía alimentadas por paneles solares o por microturbinas, con baterías para almacenar energía y con tecnología de blockchain para poder realizar esos intercambios, ya sea entre vecinos o para poder volverla a la red. Pero digo, esta es una agenda que también está en las ciudades y que lo estamos viendo ya también incipientemente en muchas ciudades de América Latina. El otro tema también relevante para las ciudades y un desafío para esta idea de ciudades inteligentes latinoamericanas es el tema de la vivienda. Como decía, es un problema creciente. Nosotros hemos hecho un análisis mirando las encuestas permanentes de hogares de los últimos 20 años. América Latina es un continente fundamentalmente de propietarios, más o menos un 70% de las personas son dueñas de sus viviendas, un 30% alquila, hay algunas diferencias obviamente entre países, pero cuando uno ve
la proporción de la gente que alquila en los últimos 20 años, eso ha ido creciendo. Y sobre todo en la gente joven, hasta 24 años, ¿no? Hasta la de 24 años hay cada vez más gente joven que alquila porque obviamente acceder a una vivienda es cada vez más difícil. Hay discusiones en torno a esta agenda de cuáles podrían ser la solución. Bueno, daría para hablar mucho en torno a esto, pero pensando en cómo generar más oferta de vivienda, el tema de la vivienda en altura y unidades menores pareciera ser que muchas de las soluciones apuntan en esa dirección. Estuvimos viendo proyectos que, bueno, probablemente pueda resultar curioso o gracioso incluso, de unidades de 25 metros cuadrados que se transforman con mobiliarios manejados con sensores durante el día en función de las necesidades diarias de la familia, pensada por ahí para jóvenes, para estudiantes, digo, para matrimonios sin hijos. Pero hay una discusión en torno a eso, ¿no? De cómo enfrentar esta crisis de la vivienda que es global, digo, no es particular de la Argentina. Y el otro gran tema es también, y frente a un proceso de descentralización generalizado en la región y que se va acentuando cada vez más, donde hay cada vez más transferencia de responsabilidades por parte de los estados nacionales a las ciudades, es el tema de la productividad. América Latina es una de las regiones menos productivas del mundo y es un problema de productividad generalizado. No hay un sector de la economía en particular que esté retrasado con respecto a otros, sino en general somos pocos productivos. Y las ciudades están teniendo cada vez más una agenda vinculada a cómo ser más productivas. Cuando uno ve, por ejemplo, los salarios que se pagan en la región, como un proxy de la productividad, no solamente diferencias de salarios entre ciudades de distintas regiones de América Latina, sino dentro de los mismos países hay ciudades con brechas salariales muy importantes que de alguna manera reflejan estas brechas de productividad. Hay toda una agenda también enorme para trabajar ahí en las ciudades. Y alrededor de todos estos temas están siempre los datos, ¿no? Digo, empezamos diciendo que la idea de ciudad inteligente está íntimamente vinculada a la generación de datos. El gran desafío hacia adelante es cómo gestionar esos datos, no solamente cómo recolectar esa información. Como les decía, hay cada vez más instrumentos para recolectar volúmenes muy grandes de datos, sino también cómo procesarla y cómo proveer esa información, con todos los riesgos que eso trae aparejado, ¿no? Con los problemas de violación de la privacidad de las personas. Hay todo un debate súper interesante alrededor de eso, porque obviamente los beneficios que genera en términos de mejora de las políticas públicas son indudables, pero también los riesgos. Y ahí, Alejandra, digo, bueno, vos tenés mucha experiencia, digo, en tus gestiones, tanto en la provincia como en la ciudad, para poder comentarnos sobre eso. Y yo quería terminar con estas imágenes. Esto es un trabajo que hicimos ya hace unos años. Estos son datos antes de la pandemia. Probablemente muchos de estos datos se hayan cambiado, pero me parece interesante porque muestra una partecita de lo que puede ser un manejo de datos que hoy están dando vuelta, ¿no? Con grandes volúmenes de información, con el uso de la tecnología para poder procesarlo y que puedan alimentar primero el análisis de los problemas, el análisis de las dinámicas urbanas y después obviamente el diseño de las políticas, ¿no? Entonces digo, el mapa del centro, digo, es el área metropolitana de la ciudad de Córdoba. Lo que está pintado en rojo y en azul muestra la expansión del área metropolitana en un periodo de 20 años, ¿no? Más o menos un 20% de la superficie del área metropolitana se expandió en esos 20 años. La parte azul serían los estratos socioeconómicos más altos, son y la parte roja los más bajos. Y como pueden ver, digo, la mancha urbana, la expansión urbana es motorizada independientemente del estrato socioeconómico, ¿no? Y probablemente con una motivación común, obviamente con necesidades diferentes, pero
de buscar una propiedad más asequible o una propiedad, en todo caso, más grande, ¿no? Pero como ven el mapa que está allá en la izquierda, en la derecha, perdón, a la izquierda de ustedes, muestra cómo se distribuye espacialmente la población en función de sus estratos socioeconómicos en la ciudad de Córdoba. Y como ven, no lo muestro acá, pero tenemos un mapa del precio del suelo también, parcela por parcela en la ciudad de Córdoba, y más o menos sigue el mismo color, ¿no? Que tiene, o sea, cuanto más alto el estrato socioeconómico, más caro el precio del suelo. Y este mapa de acá atrás es el mapa de la cantidad de establecimientos que generan empleo formal en la ciudad de Córdoba. Digo, como pueden ver, a priori uno empieza a ver como cierta tensión en estos mapas, ¿no? Una ciudad que se expande, que busca suelo urbanizable, que busca vivienda asequible o vivienda de determinadas características, una población que se segrega también por una cuestión de precio de suelo, y empleos que se siguen concentrando en las partes centrales de las ciudades. Esto tampoco varía mucho con respecto a un patrón generalizado en las ciudades. Entonces digo, la pregunta, una ciudad inteligente, ¿qué debería hacer con esto, ¿no? Y acá, bueno, obviamente hay muchas cosas para hablar. Simplemente lo quería dejar planteado porque me parece que de nada sirve tener datos si no se tiene una idea de qué ciudad se quiere construir, ¿no? Y yo creo que la ciudad inteligente tiene que tener primero ese norte y en todo caso después pensar el instrumental tecnológico para poder materializarlo, ¿no? Sí, buenísimo. Pero voy a hacerte varias preguntas, ¿no? No creas que esto termina acá. Pero rescato varias cosas. Primero, esto de que obviamente hubo un crecimiento de la ciudad de Córdoba que tiene unas características especiales, tiene una superficie de 574 kilómetros cuadrados, lo cual implica, para tener una idea, 3 veces la jurisdicción de Cava entra en la jurisdicción del municipio. Y lo más trabajoso que tiene es que tiene una densidad poblacional de 2.2. Eso desde la óptica de la gestión dificulta muchísimo porque obviamente una municipalidad que tiene a su cargo la gestión del barrido de las calles, de los servicios cloacales, del tema del agua, del transporte, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben que una gestión municipal hace, que en realidad es cómo hace vivir a la gente de esa ciudad, es sumamente complicada. Esto que vos justamente lo decís, y ahí me gustaría quedarme porque creo que es una preocupación que uno lo puede observar en la ciudad de Córdoba, que se está expandiendo y que no importa el nivel socioeconómico que tiene, ¿no? Hay una expansión y uno lo mira a través de los datos en la EPH, ¿no? Que ve que es cierto, el nivel de la relación de propietarios-inquilinos en Argentina se da un 75% somos propietarios y un 25% es inquilino. Y si uno mira esos datos en relación al nivel socioeconómico, no guarda, o sea, cualquiera sea la posición, el quintil en que te ubiques, el inquilino siempre está, digamos, en un orden del 25-27%, es la línea promedio de alquiler, ¿no? Que tiene independientemente de tu situación socioeconómica. Pero sí hay un punto muy fuerte que los datos dicen, que es la posición vinculada con esto que vos también lo has señalado, que es la vivienda asequible. Cuando uno mira los datos, observamos que claramente hay 1 de cada 3 hogares no tiene calidad de vivienda, ya sea porque carece del servicio cloacal o carece del servicio de agua o un transporte adecuado o se encuentran hacinados, esto de la pequeña unidad. Entonces, cuando uno mira todos esos datos, obviamente hay una necesidad de proveer o generar condiciones para la provisión de más viviendas propias, o por lo menos mayor oferta,
Y en ese punto, hay una tendencia hoy, que ustedes lo pueden ver a través de las redes, que claro, se habla de superávit fiscal a nivel nacional, metiéndome un poco en mi rol de diputada, ¿no? Pero de superávit fiscal, entonces rápidamente y gracias a Dios, un instrumento, uno de los tantos instrumentos para poner al servicio de la gente para la posibilidad de o mejorar su calidad de vida en su vivienda o bien acceder a la vivienda, es que ha salido el crédito hipotecario, que uno ve que en Europa es el medio que tiene de inversión los jóvenes o no tan jóvenes para acceder a la vivienda. En vez de pagar el alquiler, se accede a la hipoteca y que es mucho más rentable para ellos más que pagar el alquiler. Sin embargo, cuando uno mira este concepto, qué miedo me surge a mí. Y aprovecho el espacio porque creo que ustedes son los expertos en esto, que hay otros condimentos que hablan también de ciudad inteligente, pero que pueden trabar esa excitación que hay, que si ustedes ven las redes van a ver todo el mundo, este banco da el crédito hipotecario a tal velocidad, con tal tasa, tantos años, y es que se obstruya esta esperanza con funcionamientos no óptimos de determinadas cuestiones de gestión. Por ejemplo, si el registro de propiedad no me funciona bien, yo puedo tener la mejor voluntad, pero lamentablemente van a tener un problema. Si la escritura no se la dan a tiempo, obviamente no solamente que va a impactar en términos económicos, sino que también va a impactar en el otorgamiento. Si tenemos tasas municipales muy altas o impositivas altas, tenemos un problema también, porque también va a impactar en el acceso a ese crédito hipotecario. Si no tenemos esto que habló muy bien Pablo, que me parece fundamental, una movilidad adecuada, estamos en un problema, y ahí va a ir mi próxima pregunta, porque ¿cómo hago para no excluir a determinados grupos poblacionales en determinadas zonas y dejarlos alejados de sus hábitos, ya sea laborales o los temas escolares para los hijos, o distintas cuestiones que tienen que ver con la satisfacción de necesidades? Y ahí solamente marco ese punto que me genera preocupación, que digo, buenísimo que Argentina haya vuelto el crédito hipotecario. Ahora, repensemos todo esto, porque si no, esa gran alegría que puede existir se puede transformar en un verdadero fracaso al no funcionar en la medida que uno quiere que funcione. Y también la discusión, ¿no es cierto?, todos sabemos de el tema de los problemas de titulación que tiene la tierra, y especialmente provincia de Córdoba como Santiago del Estero, son problemas bastante serios. Pero voy a hacerte una pregunta, dejo esta inquietud, como que espero que sea motivo de preocupación y por lo tanto de ocupación de la temática. Y me gustaría que un poco lo decís vos, personalmente me preocupa, hemos hablado de Bogotá, de esta planificación que tuvo la alcaldesa de Bogotá, de su planificación urbana y cómo construyó y tuvo claro el uso del suelo mixto, etcétera. Que nos explique en los minutos que nos queda este proceso de evolución del concepto de zonificación, de pasar a ser único a ir a un uso de suelo mixto, si se puede. Sí, bueno, voy a tratar de ser muy breve porque nos queda un minutito, pero a ver, son muchos temas. Voy a tratar de ir como al grano en un punto que me parece importante. En esta idea de modelo de ciudad que yo decía que hay como un consenso generalizado a nivel académico y cada vez más a nivel político de los encargados de la gestión urbana o de la planificación urbana, está esta idea de ciudades compactas y ciudades
donde esa zonificación tradicional, ¿no? de pensar separadas las actividades residenciales de las actividades comerciales, industriales, etcétera, veo como que eso va perdiendo fuerza y ahí hay una idea generalizada de que hay que promover el uso mixto de suelo. Probablemente, digo, una manifestación extrema sea esta idea que está dando vuelta ahora en el mundo, esta ciudad de 15 minutos, ¿no? Donde se pretende que en un radio de 15 minutos se solucionen gran parte de las actividades diarias que llevan adelante los individuos, ¿no? Yo creo, digo, en un extremo por ahí a lo mejor ya tecnológico, veíamos un caso que están experimentando en algunas ciudades de Estados Unidos con eso que le llaman zonificación algorítmica, ¿no? A partir del uso de estos grandes volúmenes de datos, ¿no? De lo que dan las aplicaciones de transporte o lo que puede llegar a dar el uso de los celulares, poder modelizar el comportamiento de las personas, poder identificar las tendencias de ocupación de suelo y de las actividades, ir regulando esa zonificación en función de una optimización de esos modelos. Digo eso para ir como un abanico desde la zonificación tradicional a lo que se está pensando ahora en un extremo, ¿no? Yo creo que vuelvo a esto de la idea del modelo y a la cosmovisión desde donde uno mira las ciudades, ¿no? Nosotros, desde CAF, hay como un concepto que prima esto de pensar en ciudades equitativas, inclusivas, productivas, ambientalmente sustentables, ¿no? Y cuando uno lo piensa en términos de equidad a una ciudad, hemos hecho un ejercicio en varias ciudades de América Latina para poder, ese mapita que veíamos a la izquierda de Córdoba, de dividida la ciudad en estratos socioeconómicos, ver dónde vive la gente, dónde están los pobres, dónde están los ricos en las ciudades, y poder ver dónde están las oportunidades de la ciudad, las oportunidades en términos de empleo, en términos de espacios públicos, en términos de actividades educativas, de salud, y el tiempo, por ejemplo, que le llevan a las personas de esos estratos en llegar a esas oportunidades. Y uno se ve, cuando compara y si tiene esta idea de equidad, que los estratos socioeconómicos más bajos suelen tardar hasta el doble de tiempo que los estratos socioeconómicos más altos para acceder a esas oportunidades. Entonces, digo, si eso uno lo pone por delante de cualquier acción de política, todas las políticas se tendrían que orientar a cómo hacer más equitativa la ciudad. Y por eso, por ejemplo, cobra importancia los sistemas de movilidad. Por eso cobra importancia el modelo de ocupación del suelo. O sea, cómo uno piensa en esas poblaciones más desfavorecidas que hoy tienen más dificultades para poder acceder al empleo. No solamente en temas de tiempo. Hay familias que gastan hasta el 70% de sus ingresos en movilizarse en América Latina. Gente que tarda hasta 2 horas para poder llegar a su lugar de trabajo. Digo, ahí es donde cobra sentido la necesidad de pensar de otra manera la ciudad, donde esta idea de romper estas zonificaciones de la ciudad, ¿no? De decir, bueno, acá hay una zona donde vive la gente, esta zona donde trabaja. Yo creo que es inevitable ir hacia esos modelos, ¿no? Donde la ciudad ya no se ve tanto de esa manera parcializada, sino a partir de ese modelo que queremos construir, qué medidas se toman en el territorio, ¿no? Es un tema muy polémico, da para hablar muchísimo sobre eso, sobre todo en materia de instrumentación, pero creo que una ciudad inteligente no puede escapar ese debate, ¿no? Yo veo que se nos acabó el tiempo, pero primero agradecerte, Pablo, porque has venido exclusivamente para esto, y agradecerle muchísimo a los organizadores del evento, a La Voz y a SEDUC, y decirle, no sé, dejar un espacio si ustedes quieren hacer alguna pregunta vinculada con esto, aprovechando si es que hay margen de tiempo, o bien, bueno, damos por finalizada mi agradecimiento y tener bien claro que si una ciudad inteligente es la que pone claramente al ciudadano en el eje de la atención, y todas las cuestiones vinculadas con la sostenibilidad, tanto fiscal, de medio ambiente, de empleabilidad, son, digamos, temas fundamentales que tienen que ver con la vida del ciudadano. Y lo tecnológico es la herramienta que uno debe utilizar, y así lo vivimos en la gestión municipal
cuando presidía Martín, que me imagino que continúa ahora con Daniel Pacerini, que digamos la parte tecnológica era el medio o la herramienta para nosotros poner los servicios de la municipalidad justamente al servicio de los ciudadanos de una manera más equitativa y más rápida y más eficiente, porque obviamente todo tiene impacto económico en este tema. Así que bueno, muchísimas gracias y un placer haber compartido contigo. Muchas gracias.